First of all, I apologize, but my English is not good and I prefer to speak to Spanish for you. En primer lugar, quiero agradecer a Josep y a su centro por esta invitación. También quiero agradecer especialmente la presencia de embajadores y representantes consulares de distintos países y particularmente de la embajada y del embajador de la República Argentina. Agradecer el apoyo de Robert, que ya ha estado varias veces en la República Argentina, acompañando y estimulando a que luchemos contra el terrorismo que azota al mundo. Well, first and foremost, I want to thank Joseph for this opportunity. I want also thank the Argentinian ambassador for his presence here, also members of the diplomatic corps here in Washington, D.C., and also thank Robert for all his support in this endeavor. Hay un antes y un después del 2001 en el mundo, con los atentados a las Torres Gemelas. Sin embargo, ese cambio se produjo quizás antes en mi país, en 1992, cuando se perpetraba un atentado a la Embajada de Israel. 2 años después, la República Argentina sufría el peor atentado que recuerde su historia, que le costara la vida a 85 personas y más de 300 heridos. For the world, there is a before and an after when you consider the attack on the World Trade Center. But for me, as an Argentinian, this story began a lot earlier. In 1992, the bombing of the Israeli embassy in Buenos Aires was the first taste of global terror. That was followed 2 years later by the worst attack in Argentinian history and only second to the aforementioned attack to the World Trade Center. That was the bombing of AMIA in Buenos Aires that caused 85 casualties and more than 300 wounded. Hace 25 años, cada 18 de julio, las víctimas y todos los ciudadanos de la República Argentina nos reunimos para reclamar justicia, para que se conozca la verdad y para que sean condenados los perpetradores de este horrible atentado. For 25 years, every July on the 18th, we Argentinians gather to ask justice. Justice for the victims, justice for everybody affected by this heinous act. La semana pasada, el presidente Macri anunció la creación de un registro de entidades y personas vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que marca a las claras una decidida lucha contra el terrorismo internacional que no comenzó la semana pasada, sino que comenzó desde que arrancó su gestión como presidente de la República Argentina y que marca un antes y un después en la lucha contra el terrorismo en la región. Last week, President Mauricio Macri published a decree, namely the Public Registry of People or Entities Linked to Acts of Terrorism and their Financing. This proves the commitment of President Macri in the fight against global terrorism, a commitment that has not begun just last week, a commitment that is long-lasting to fight international terrorism. Durante muchos años la República Argentina no tuvo una clara política en lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo internacional. De hecho, en el año 2013, en un hecho que nos avergüenza, la República Argentina firmó un memorándum con Irán en el cual se creaba una comisión denominada de la verdad que se iba a encargar del juzgamiento de los responsables del atentado. La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, consideró este pacto con Irán un hecho histórico y nosotros, en ese momento, desde la oposición, lo calificamos como un pacto de impunidad porque no se puede buscar justicia pactando con los perpetradores, pactando con los responsables del atentado a la embajada de la AMIA. Sadly, before this, Argentina
lacked a clear policy regarding terrorism. An event in 2013 brought shame to all of us as Argentinians. A memorandum was signed between the Argentinian Republic and Iran. It was named, and there's no irony in this, as the Truth Commission. This agreement between the administration of Cristina Fernández de Kirchner was defined by the president herself as an historical opportunity to seek truth and justice for the victims. This is something we must put behind. Ese memorándum fue cuestionado por toda la dirigencia política de la oposición en ese momento en la Argentina y fue llevado a la justicia por la DAIA y por la AMIA. Y se logró que se declarara inconstitucional, más allá de que había sido aprobado por el Congreso argentino en una lastimosa sesión un mes después de haber sido firmado con Irán, y en donde nunca Irán ratificó ese memorándum porque lo único que buscaba era la desaparición de las alertas rojas en Interpol, algo que no se consiguió. This memorandum, this agreement, was questioned by the opposition. And even after only a month it's been signed, was declared unconstitutional by the Argentinian justice. We are clear that the only objective, the only target of this agreement was to search impunity for the perpetrators. And their only goal was to withdraw the red alerts that have been put against those responsible for the attack. Una de las primeras medidas que tomó el presidente Macri cuando asumió su presidencia el 10 de diciembre de 2015 fue ordenar al ministro de Justicia que no apelara la decisión que declaraba la inconstitucionalidad del memorándum con Irán. Pero además de eso, instruyó al ministro de Justicia para que pusiera e hiciera todas las acciones a su cargo para lograr justicia y lograr la condena de los responsables del atentado. Y a partir de allí comenzamos a trabajar en un proyecto de juicio en ausencia. In 2015, as soon as he took office, President Macri instructed his Minister of Justice to not appeal this sentence that declared the memorandum between Iran and Argentina unconstitutional. And he also instructed members of his cabinet to work as quickly as possible to perform what is defined as a trial in absence against everybody related and responsible for the AMIA attack to obtain their conviction. Un año antes, el 15 de enero del 2015, el fiscal federal Alberto Nisman hacía una denuncia que conmocionaba la opinión pública en mi país y acusaba a la entonces presidenta de la Nación de traición a la patria y encubrimiento por la firma del memorándum con Irán. On January 15, 2015, the late prosecutor Alberto Nisman shocked the public opinion of Argentina. He publicly indicted former President Cristina Fernández de Kirchner of betraying Argentina and being an accomplice in the AMIA attacks. El día anterior al que debía presentarse al Congreso de la Nación, en donde, junto a la por entonces presidenta de la Comisión de Legislación Penal, íbamos a recibir a la denuncia de Alberto Nisman, apareció asesinado en su departamento, con una clara vinculación con la denuncia que había realizado. The day before, Prosecutor Nisman had to be present in Congress to testify on the results of his investigation, and we were eagerly waiting for the conclusions of this report. Alberto Nisman was found murdered in his own apartment. Hoy, el asesinato de Alberto Nisman continúa impune y se suma a las víctimas del atentado a la AMIA. Today, Alberto Nisman's assassination is still in impunity, and we consider him another victim of the AMIA attack. El gobierno del presidente Macri está decididamente comprometido en la lucha contra el terrorismo internacional y el financiamiento de sus actividades, y desde un comienzo tomó medidas en este sentido,
no solo con la no apelación del memorándum con Irán, tampoco con la creación del registro, sino que ha tomado muchas medidas que quizás pasaron en su momento desapercibidas, pero que hoy toman verdadera dimensión y perfilan y dan testimonio de la convicción que tiene a la hora de encarar la lucha contra el terrorismo internacional. President Macri's commitment in the fight against global terrorism is not only limited to the aforementioned not appealing instruction on the declaration of inconstitutionality of the memorandum between Argentina and Iran. It's not only limited to this registry. It comprises a number of actions that are less known but not less effective. This commitment is ongoing and it's part of President Macri's policy. Antes de hablar de lo que supone y significa el registro de entidades y personas vinculadas al terrorismo, simplemente quiero enunciar las medidas porque me parece que son relevantes. La primera tiene que ver con la posibilidad de que se permita la figura del arrepentido en causas de terrorismo en la República Argentina. Además, que se establezcan la posibilidad de disponer de técnicas especiales de investigación en causas de terrorismo, como puede ser el agente encubierto, el agente revelador o el informante, para garantizar que, en definitiva, se pueda llegar a esclarecer los hechos delictivos a partir de valiosa información que se pueda aportar. In order to get a better understanding, before explaining the registry, I would like to mention some of these measures that have been undertaken by the Macri administration. Among them, we have created new legal figures as the effective cooperation in cases of terrorism, the use of covert agents, the use of informants that were not previously covered in Argentinian law. La aplicación contra organizaciones terroristas y terroristas de la extinción de dominio o el decomiso sin condena para sacarles los bienes producto de las actividades ilícitas y para que el Estado no se transforme en garante de los bienes de las organizaciones terroristas es otra de las medidas impulsadas, además de un incremento de los controles migratorios, fundamentalmente para impedir que ingresen personas con frondosos prontuarios eventualmente vinculadas con el terrorismo, algo que no estaba garantizado. Esto es, con anterioridad a la administración del presidente Macri, no habían controles fronterizos y, por lo tanto, ingresaban al país personas con pedidos de captura internacional o eventualmente vinculadas a delitos graves como, por ejemplo, el terrorismo. Other measures include the possibility of seizing property from individuals or organizations linked with terrorist activities. More strict immigration control, which allows now the Argentinian Republic to see what kind of individuals are entering the country. If they have a criminal record, before this type of control was not possible due to the lack of a legal framework. Y a partir de un gran trabajo de la Unidad de Información Financiera que conduce Mariano Federici, se logró el congelamiento de activos del clan Barakat en la zona de la Triple Frontera, y otra de las medidas que estamos impulsando desde el Congreso de la Nación y creemos que es imprescindible aprobar es el juicio en ausencia para que se pueda condenar a los responsables aunque evadan el accionar de la justicia, aunque no quieran someterse a la justicia argentina y no se presenten en los tribunales de mi país. Another example of these new measures is the freezing of all the assets belonging to the Hassan Barakat clan. We also are pushing forward for the approval of legal measures to allow the trial in absence for people responsible of terrorism activities. Yendo puntualmente al registro de organizaciones y entidades terroristas, necesitábamos quebrar muchísimos años de historia de impunidad en la República Argentina, en donde a los terroristas no se los llamaba por su nombre, muy por el contrario, como supo decir en algún momento el embajador de Israel en la Argentina, cualquiera podía contribuir con Hezbollah en la República Argentina o cualquiera podía izar
una bandera de Hezbollah en la República Argentina porque no era considerada una organización terrorista. Esto cambió a partir de la semana pasada en mi país. Now entering into the subject of the public registry of people or entities linked to acts of terrorism and their financing, this is a historical landmark. Terrorists were not even called by their name in Argentina. If somebody liked to fly the flag of Hezbollah in Argentina, as it was mentioned by the Israeli ambassador, they were free to do so. Nowadays, that's not the case due to the legal actions taken by the Argentinian government. Las únicas organizaciones y personas que eran consideradas terroristas en la República Argentina eran aquellas que listaba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero no reconocía otras organizaciones o entidades o personas terroristas vinculadas a listas de otros países o eventualmente de las propias causas judiciales que la República Argentina iniciaba en el país. So basically, the only people that could be considered terrorists in Argentina were those defined by the UN Security Council. Not even people accused of such activities in Argentina could be called terrorists. Lo primero que empezamos a hacer es trabajar sobre un anteproyecto de mi autoría, que posteriormente se transformó en la base del decreto, y lo que hicimos fue, en primer lugar, derribar los fantasmas del pasado, porque esto no tenía que ver con el terrorismo de Estado de los 70, ni tampoco tenía que ver con la criminalización de la protesta, como algunas organizaciones de izquierda muchas veces creían que este tipo de medidas estaban orientadas. The first thing we did was to create a project in which I was one of the authors. It was a difficult task because we have to deal with the ghost of the past, the ghost of the past of state terrorism, state-sponsored terrorism during the 70s, and also the fact that we were not criminalizing social protest as it was also done in the past in Argentina. Queríamos atacar a las organizaciones terroristas de carácter internacional que operaban en la República Argentina. Y por ello conformamos un gran equipo de trabajo que lo integraron en primer lugar y tuvo un papel preponderante Mariano Federici y su unidad de información financiera, que trabajó codo a codo hasta último momento para la concreción de este registro y es quien la semana pasada congeló los activos de Hezbollah y le incorporó al registro. We wanted to attack terrorist organizations that were active in the national and international arena. For this task, we created a team, a task force. One of the most relevant participants in this task force was Mariano Federici, who was leading the financial unit and who was paramount in obtaining the freezing of Hezbollah assets in Argentina. Pero también trabajaron codo a codo e hicieron grandes aportes y aportaron sus equipos técnicos el embajador de mi país, Jorge Forí, el canciller. Lo hizo también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Justicia, Germán Garabano, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el asesor en política exterior, Fulvio Pompeo. Pusieron todos sus equipos a trabajar en este proyecto que no tenía precedentes históricos en el país y, como dijo recién Joseph, tampoco en la región. Other people who worked in this project were Jorge Fori, Patricia Bullrich, Germán Garabano, a gentleman by the name of Aguad, Oscar Aguad, and Jorge Pompeo. ¿Quiénes van a integrar o quiénes están ya integrando, porque este registro ya está en vigencia en la República Argentina? Claro está que lo integran todas aquellas personas u organizaciones que lista el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. This registry is already being enacted. It, of course, includes every single person defined as a terrorist by the United Nations Security Council. También lo integran todas aquellas personas u organizaciones que estén siendo investigadas en la República Argentina por causas vinculadas al terrorismo
o su financiamiento, sin importar que tengan condena. La sola investigación ya habilita la inscripción en el registro de personas o entidades terroristas. But also every single person and organization that is being already investigated for terrorism-related activities in Argentina. Even the sole beginning of the investigation, it's cause enough for this person and organization to be included in the registry. Y también aquellas personas y organizaciones que la Unidad de Información Financiera congele los activos, con lo cual esto abre la posibilidad de que puedan ser inscriptas en el registro de personas y organizaciones terroristas que sean solicitadas por terceros estados y que la Unidad de Información Financiera juzgue como razonable y a partir de allí congele los activos y posteriormente los inscriba en el registro. Also, those persons and organizations that are defined as participants in funding terrorism. This allows the registry to be activated, freezing assets, and also allowing Argentina to effectively cooperate with other countries when a request for these individuals come through the legal channels. Este registro ya entró en vigencia desde el día siguiente al de su publicación y actualmente cuenta con más de 1.000 personas y organizaciones terroristas listadas, entre ellas Hezbollah, que al día siguiente de su publicación se le congelaron los activos producto del pedido de la Unidad de Información Financiera. This registry was enacted the very next day after it was decreed. It includes, to this day, 1,000 people, over 1,000 people and organizations connected to terrorist activities. It also includes Hezbollah, which the very next day had all its assets in Argentina frozen by the Financial Investigative Unit of the Argentinian government. Esta medida no hubiese sido posible, y esto es necesario destacarlo y reafirmarlo, sin la decisión inquebrantable del presidente de mi país, Mauricio Macri, quien no dudó un segundo a la hora de apoyarnos e incentivarnos para que buscáramos todos los medios y mecanismos posibles para declarar a las organizaciones terroristas que operaban en el país, que operaron en el país y que cometieron los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. This measure wouldn't have been possible without the action of President Mauricio Macri, who didn't hesitate in supporting us in order to obtain the proper legal measures to fight against terrorism and to seek justice for the victims of the AMIA attack. Como dice el presidente de mi país, la paz mundial se construye día a día, ladrillo por ladrillo, y la República Argentina, la semana pasada, asentó un ladrillo muy importante para declarar a las organizaciones terroristas en este registro. As President Macri says, world peace is built daily, brick by brick, and by this measure, we have put another brick in order to be able to construct a better and more safe environment in the international community. Después de los atentados, ya nada será igual. Nosotros no seremos iguales. Tenemos la obligación de ser mejores para garantizar la paz de las generaciones futuras, para que no vivan el horror, la violencia y la sangre que le tocó vivir a nuestra generación. After the attacks, we were not the same. After terrorism, nobody can be the same. Through these legal measures, we want the future generations to be spared of the horrors, the bloodshed, and the violence that we suffered in our time. Tenemos la obligación de responder al odio con las armas de la democracia, con el brazo de la justicia, respetando los derechos humanos, pero todos los derechos humanos, también los derechos humanos de las víctimas, que reclaman justicia y condenar a los responsables. We have the obligation to respond to hatred with the weapons of democracy, respecting human rights, but also remembering that we must respect the human rights of the victims, not only of the perpetrators. Los derechos humanos
no pueden transformarse en una garantía de impunidad para los culpables, abandonando a su suerte a las víctimas. Human rights cannot be a blank check of impunity. We need to remember that first and foremost, human rights are there to support and protect the victims. Necesitamos pelear todos juntos. La cooperación es fundamental para vencer al terrorismo. No podemos estar separados o aislados frente a este flagelo común. No podemos permitir que el terrorismo avance en el mundo. Por eso tenemos que poder pensar y crear organizaciones supranacionales que tengan capacidad de investigar y perseguir a terroristas por el mundo. Debemos reconocer que no alcanzan con los sistemas de justicia locales. We need cooperation. We need to realize that we need to work together, all of us. We need to acknowledge the necessity, the need to create supranational organizations able to fight terrorism wherever it is found. Argentina considera a los Estados Unidos un aliado estratégico en la lucha contra el terrorismo, la narcocriminalidad y el crimen organizado y agradece todo su apoyo, fundamentalmente a partir del último pedido de recompensa a uno de los responsables del atentado. Argentina recognizes the United States as an ally in the fight against terrorism and transnational organized crime, especially in the cooperation that was demonstrated in the latest days in the effective arrest and detention of one of the persons responsible of the attack. Por último, mi compromiso y el compromiso de mi gobierno es para con las víctimas. No vamos a pactar con los perpetradores. No vamos a firmar el perdón de los responsables. Queremos su condena. Queremos que paguen en prisión sus delitos. No pueden permanecer impunes. La memoria de 85 personas así lo exigen. Last but not least, we must establish one more time that our responsibility is to the victims. We will not cast any pact with the perpetrators. We want their convictions. We want them to be legally convicted, respecting their human rights, but effectively establishing justice. 25 años de impunidad nos avergüenzan, pero también nos obligan a ser duros para condenar a quienes han sido sus responsables. Argentina tiene una herida abierta hace más de 25 años. Las víctimas necesitan justicia, el pueblo necesita saber qué pasó y las instituciones necesitan estar a la altura para dar las respuestas que demandan las víctimas y la sociedad. 25 years of impunity have ashamed us. This attack is an open wound in the fabric of Argentinian society. Justice for the victims is our priority. Platón decía, justicia lenta no es justicia. Yo agrego, no es impunidad porque llega, aunque tarde, cuando ya nadie le espera. Las víctimas de la AMIA aún esperan. Muchas gracias.